y su centro de investigación de extractos vegetales han desarrollado un biofungicida natural llamado ADN-Fun, el cual es tanto preventivo como curativo y es formulado a base de compuestos de extractos de plantas del desierto como Calimeris indica. Puede incluirse dentro de programas de rotación con el producto ADN-Sil, el cual es netamente preventivo. El ciclo de vida tan corto de Peronospora esparsa lo convierte en un patógeno muy agresivo. Por lo tanto, para su control se recomienda el uso de herramientas principalmente preventivas como el ADN-CLI, que es un biofungicida 100% natural altamente efectivo desarrollado por ADN Verde. Desde Flowers of Colombia, promovemos nuestra floricultura en el mundo y abrimos nuevos mercados. Ofrecemos información estratégica para tomar decisiones. Articulamos la innovación del sector para la competitividad. Acompañamos la implementación de buenas prácticas a nivel ambiental, económico y social. Azocolflores trabaja para fortalecer la floricultura sostenible en Colombia, para que nuestras flores generen bienestar y experiencias inspiradoras, porque representamos y defendemos los intereses legítimos de la floricultura colombiana. Muy buenas tardes para todos a esta sesión de Ciflor 2020. Ya vamos en la mitad del simposio, el espacio más importante de capacitación en el sector floricultor, por lo menos en América Latina. El día de hoy una charla supremamente interesante, supremamente importante para el negocio de las flores, un tema que nos han pedido muchísimo los productores y por eso me complace en presentarles a Javier Salas. Javier Salas es ingeniero industrial certificado como PMP, estudios de máster en mercadeo y máster en econometría. Cuenta con más de 13 años de experiencia en gerencia de proyectos estratégicos y de transformación digital a nivel nacional e internacional. Trayectoria en sectores tales como oil and gas, servicios públicos, entre otros. Reconocido como el emprendedor del séptimo emprendedor más innovador de Colombia en el 2016 por la revista Dinero. Ganador del concurso Desafío de la Inversión de Impulsa
Actualmente se desempeña como Chief Data Officer de la empresa Bureau Veritas, donde es responsable por idear, planear y ejecutar proyectos de data mining, implementación de Big Data, Machine Learning e inteligencia de negocios, y así promover la transformación digital de las empresas. Javier, un gusto tenerte en Ciflor 2020. Bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema de hoy es supremamente importante porque es una aproximación al pronóstico de la cosecha. Los cultivos de flores en Colombia enfrentan un reto neurálgico en su producción al necesitar la proyección de la producción con semanas de anticipación. El problema radica en la precisión de estas estimaciones, las cuales son usadas para planear la logística de la cosecha y realizar actividades comerciales, sobre todo venta anticipada. Si se proyecta una producción mayor a la real, se corre el riesgo de convertir el producto en desperdicio. Y por otra parte, si se proyecta una producción menor a la real, se corre el riesgo de no cumplir los compromisos comerciales y verse obligado a adquirir producto ajeno o a ser sancionados por los clientes. Es por esto que Bureau Veritas se dio a la tarea de desarrollar un algoritmo de aprendizaje de máquina, Machine Learning, que usará fotorreconocimiento para generar estimaciones de producción por cama. El algoritmo reconoce rosas en estados tempranos como 5 semanas antes de corte y procede a contar y a clasificar. De esta forma, Bureau Veritas espera ofrecer a los floricultores una solución que les entregue con alto nivel de certeza cuántas unidades tiene en crecimiento y a cuánto tiempo les falta para el corte, basado en una herramienta digital. En consecuencia, las empresas productoras de flores pueden planear mejor sus esquemas de ventas, compras de material requeridos para exportación, contratación de personal y cualquier otro proceso que requiera una robusta planeación financiera. Qué charla tan interesante, Javier. Esperamos que sea del agrado de todos los participantes, y a los que nos están escuchando les recomendamos que se queden hasta el final. Luego de la sesión de preguntas y respuestas les tenemos una sorpresa muy especial de la alianza entre Bureau Veritas y Ceniflores. Javier, te dejo en tus manos al público de Ciflor 2020. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Pues sí, nosotros hemos estado trabajando mucho desde Bureau Veritas en el manejo y el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para ofrecer herramientas a nuestros clientes de tal manera que se vuelvan mucho más competitivos. Entonces, en la charla de hoy yo quisiera abordar el concepto de esta transformación que está viviendo el mundo y el mercado en el momento, qué es la industria 4.0, cuál es el proceso que se ha venido trayendo, por qué es importante para todos los sectores y finalmente este algoritmo que mencionaste. Yo quisiera iniciar la charla a través de esta página, mostrándoles esta página que se llama The True Size Of. Es una página bastante interesante de internet donde uno puede buscar un país y simplemente después de encontrarlo, en este momento yo ya encontré Colombia, uno lo puede arrastrar y puede mostrar la proporción del país en el mundo o sobre cualquier otro país del mundo. Entonces, en este momento yo quisiera ponerlo aquí encima del Reino Unido para que la audiencia pudiera ver el tamaño de Colombia comparado, por ejemplo, con Inglaterra, con el Reino Unido, ¿cierto? Si nos movemos un poco más hacia abajo y lo comparamos de pronto con Alemania, empezamos a ver que Colombia tiene un área que alcanza a ingresar dentro de lo que es Francia. Si lo comparo con España, alcanzo a ver cómo Colombia alcanza a contener España y Portugal, porque el área de nuestro país, del territorio nacional, y eso sin contar el mar, pues es bastante extensa. Ahora, si lo comparamos con un país, por ejemplo, como India, ¿cierto? Vemos que India, que sabemos que es uno de los países más grandes del mundo, sigue siendo más grande que Colombia, pero no es sustancialmente, es decir, ni siquiera lo dobla en área. Y esto me parece a mí fundamental mencionarlo, porque en lo primero de lo que yo quiero hablar es recordarle a las personas y a la audiencia que en 1700 la economía estaba basada sobre todo en la producción agrícola, ¿cierto? La producción extensiva del agro. Los países que tenían la hegemonía económica
eran India, eran China, eran países con grandes extensiones para poder hacer cultivos, para hacer su agricultura, y al mismo tiempo países que tenían capacidad de exportación. Entonces, por allá en el colegio nos acordamos que nos hablaban del camino de la seda, y era ese camino que desde la hegemonía de los mongoles habían construido para poder llevar bienes en gran parte a otros lugares y a otros continentes. Entonces, eso logró lograr sustentar a China y a India como países exportadores del agro, y eran las hegemonías, eran las potencias del momento. Eso ocurrió hasta la primera revolución industrial. En la primera revolución industrial, Gran Bretaña, que ya vimos que es un país bastante pequeño comparado con el territorio nuestro, inclusive con el territorio de la India, empezó a trabajar en investigación y desarrollo. Resulta que empezaron a trabajar en máquinas a vapor, y esa hegemonía China e India se vio amenazada y finalmente tumbada por Gran Bretaña, porque Gran Bretaña logró hacer máquinas textiles que eran 500 veces más eficientes que las personas que trabajaban en la China y en la India. Entonces, en esta primera revolución industrial, lo que vimos fue que mientras China e India seguían enfocando sus trabajos en la producción extensiva, entonces Gran Bretaña empezó a dedicar sus inversiones a desarrollo de nuevas tecnologías, a máquinas a vapor, a las plantas químicas, y eso logró que construyeran uno de los ejércitos más grandes del mundo y que lograran tener uno de los imperios más grandes que ha tenido la humanidad. Por eso decían que ese imperio era el imperio donde no se ocultaba el sol, porque siempre había algún territorio del imperio británico en el cual estaba de día. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial vemos que Gran Bretaña se vuelve esa gran potencia económica. Y cuando llegamos a la Segunda, nos damos cuenta, cuando estudiamos los libros de historia, que Estados Unidos aprendió la lección. Entonces, para esta segunda revolución industrial, Estados Unidos empezó a adoptar esas tecnologías que venían desde Gran Bretaña. Adoptó el ferrocarril, adoptó el telégrafo, empezó a invertir en la adopción de la electricidad, empezó a trabajar en la producción en masa, empezó a trabajar en la productividad de diversas industrias, de las máquinas textiles, y adoptó mucha de esa tecnología. Ahí es donde empieza Estados Unidos a despegar como hegemonía económica y empieza a aprovecharse no solamente de que Estados Unidos pues también tenía un territorio extensivo, sino que ahora había aprendido la lección de la primera revolución industrial del Imperio Británico. Cuando pasamos a la segunda, se repite un poco la historia. Estados Unidos no solamente adopta nuevas tecnologías, sino que empieza a trabajar también en su propia investigación y desarrollo. Desarrolla la computación, el desarrollo de software, ya venía invirtiendo bastante en su sector privado, ¿cierto? En la automatización de tareas repetitivas, cálculos complejos. Todos nos acordamos de esas fábricas de carros que vienen desde los años 70 con brazos robóticos, y el uso del mercadeo y la robótica asistida para poder generar competitividad en sus equipos. Pero entonces en esta tercera, alcanzamos a ver que ya no solamente la lección la habían aprendido Gran Bretaña, que fue quien se inventó este modelo, Francia y Alemania, que se montaron en la segunda revolución industrial y lograron también ponerse como potencias mundiales, a pesar de que ya vimos que su extensión territorial continental no es la más amplia. Y en esta tercera vimos que también Japón aprendió la lección. Nos acordamos de Sony, nos acordamos de cómo los japoneses eran esos grandes competidores de los estadounidenses en los años 80, de ver cómo esa pequeña isla, que es aún más pequeñita, se volvió hegemonía económica mundial. Entonces queda claro que la receta de trabajar en la investigación y desarrollo, de reconocer cuando está ocurriendo una revolución industrial, es un gran cambio y puede lograr que cualquier empresa no solamente asegure su sostenibilidad en el tiempo, que es lo más importante, ¿cierto? Que la empresa persista mañana o pasado mañana con cambios que hayan en el mercado, sino que también empiezan a lucrarse y a conseguir un posicionamiento mucho más efectivo. Entonces, hoy el mundo habla de algo que se llama la cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial es un evento que estamos viviendo, de que estamos haciendo parte de esa historia en este momento, y la receta no es tan diferente. Es invertir, montarse en la investigación y desarrollo y utilizar y aplicar esas nuevas tecnologías para el beneficio de las empresas, para el beneficio de los países, leer muy bien qué es lo que está haciendo y pasando en el mercado para asegurar la sostenibilidad y asegurar el crecimiento de nuestras empresas. Esta cuarta revolución industrial la podemos ver en dos frentes principales de adopción a esto. Uno es el frente de China, que China le apuesta a la inversión estatal desde su partido comunista, entonces están haciendo muchas inversiones
y vemos una batalla que está teniendo Estados Unidos con China, precisamente porque China ha puesto en pie unas legislaciones que obligan casi que a entregar códigos fuentes y obligan a entregar, a mostrar debajo del capó, por decirlo de alguna forma, la tecnología que está ocurriendo, ¿cierto? Mientras que Estados Unidos le está apostando al sector privado. Entonces todos hemos escuchado de Silicon Valley, ese sector al lado de San Francisco, de donde salen Uber y de donde sale Facebook y donde sale Instagram y donde salen esas empresas que hoy en día se están capitalizando muy fuerte en la bolsa. Esta cuarta revolución industrial también se caracteriza por basarse en tres frentes muy principales. Hay mucha tecnología disruptiva, pero hay tres principales. Uno de ellos siendo la inteligencia artificial, de la cual vamos a hablar hoy. Otra siendo el manejo de los datos, del cual también vamos a mencionar un poco hoy. Y la robótica asistida. Estamos viendo exoesqueletos para ponerle a personas de tal manera que puedan cargar bultos más pesados inclusive. Entonces, hay que poner mucha atención a lo que está ocurriendo. También hay que resaltar la computación en la nube. Y la computación en la nube son esas granjas que hay debajo, por ejemplo, del desierto de Nevada, donde se tiene un aire acondicionado gigantesco y de mucha potencia y rieles de computadores, de tal manera que hoy no es propiedad solamente de IBM desarrollar grandes tecnologías, porque Google y Amazon ponen al servicio de cualquier emprendedor, de cualquier muchacho en un garaje que tenga capacidades de computación, el uso y el alquiler de máquinas computacionales de gran poder para probar sus algoritmos. Entonces, por eso vemos lo que ya se llama hoy en día los unicornios, esas empresas de garaje que salen a cotizar billones de dólares en bolsa. Entonces, la computación en la nube también es algo importante que los gerentes y que las empresas y que los ejecutivos entiendan qué está ocurriendo y entiendan cómo funciona. Hay que resaltar, por ejemplo, que ya como la receta no es nueva, ¿cierto? Como ya vimos que Francia, los países europeos la entienden, Estados Unidos la entiende y algunos países de Asia la entienden, entonces vemos hoy que Singapur es el país con el mejor índice de adopción de tecnología. Las personas de Singapur, cualquier tecnología nueva que salen, de una vez la van aprendiendo a utilizar. Gran Bretaña o el Reino Unido es el sector de desarrollo de inteligencia artificial con mayor crecimiento en el mundo. Es el que más rápido va. China supera a otros países con inversión 5-1 en número de patentes que van sacando. Corea del Sur tiene el mayor índice de inversión en inteligencia artificial por ciudadano. Alemania y Francia se enfocaron sobre todo en la educación. Y hoy en día, algo que hasta ahora estamos empezando a sacar los colombianos, que es los científicos de datos, bueno, en Alemania y en Francia es donde tienen la mayor producción de científicos de datos. Ellos se dedicaron a invertir sobre todo en su capital humano. Entonces, esta cuarta revolución industrial es algo que nos está ocurriendo, que está ocurriendo en el mundo en el momento, y es importante no solamente entender qué está ocurriendo, sino saber que a este nuevo contexto la reacción que deben tener las empresas es algo que se llama transformación digital. Estoy seguro que muchas de las personas asistentes y que me están escuchando hoy han venido escuchando este concepto y es un concepto que puede parecer muy etéreo. Hay muchas, lo que llaman palabras claves que hay en el ambiente, como transformación digital, como Industria 4.0, como Big Data. Entonces, para tener un poco claro, Industria 4.0 es esta cuarta revolución industrial que está ocurriendo en el mundo y transformación digital es la reacción que las empresas deberían tener para adaptarse a este cambio en el contexto y a lo que está ocurriendo. Son reacciones a nivel interno de las empresas que no necesariamente tienen que ver con tecnología, son más enfocadas a la cultura dentro de la empresa, a aprender a mejorar y a evolucionar en nuestros procesos y al mismo tiempo culturizar a las personas en que hay que utilizar estas nuevas herramientas. Y es que no sé si ustedes recuerdan que antes las mamás le decían a uno que no podía hablar con extraños o que no debía hablar con extraños, que era muy peligroso. Y hoy en día yo llamo a un extraño para que me venga a recoger y me le monto al extraño en el carro para ir a quedarme en la casa de un extraño, ¿cierto? Que no conozco y le pido a un extraño que me traiga la comida que necesito de un restaurante. Entonces, el paradigma y la forma en la que funciona el mercado, la forma en la que funciona la gente ha venido cambiando ya hace un tiempo y vemos estas empresas que aparecen y revolucionan absolutamente la forma en que consumimos contenido, la forma en que hacemos las cosas, la forma en que se comercia. El ejemplo más claro de esto es el fracaso o la salida del mercado de Blockbuster, que hoy en día creo que solamente queda uno en Canadá y es un sitio turístico. Blockbuster, que era esta empresa tan grande, que era pues, el plan del viernes, ir a alquilar una película para ir a verla en la casa. La historia de Blockbuster y su competencia con Netflix es impresionante, porque Netflix
es una persona que sale al mercado precisamente a acabar con Blockbuster, como una especie de vendetta personal. El tipo de Netflix quería acabar con Blockbuster porque le tenía rabia. Y logra, a través de incluir dentro de su staff desarrolladores de software, programadores, empezar a meterle tecnología cada vez más. No sé si ustedes recuerdan, pero lo primero que hizo Netflix para competir con Blockbuster era que mandaba por correo los DVDs. Y a uno le llegaba el correo por correo el DVD, miraba la película y después la entregaba a vuelta de correo, no tenía que ir hasta Blockbuster. Pero al haber tenido en su staff propio estas personas que trabajaban en tecnología, empezó a trabajar sobre la plataforma. Y hoy en día, Netflix ha cambiado tan fuertemente la forma en que nosotros consumimos contenido y consumimos televisión, que otras empresas como HBO, como Amazon, como Disney, están empezando a decir, bueno, esta es la nueva forma, nos toca adaptarnos, nos tocó invertir una cantidad de plata, ya perdimos tiempo en el mercado, pero tenemos que montarnos a esto porque es la nueva realidad, es la nueva forma en que la gente consume este tipo de contenido. Entonces, se volvió la competencia. Netflix empieza a sacar sus propios contenidos, empieza a producir contenido, y la competencia es si Netflix es capaz de sacar contenido de calidad y franquicias tan robustas como las que tiene Amazon o las que tiene Disney, más rápido de lo que HBO y Disney son capaces de montar sus plataformas y quitarle espacio en el mercado a Netflix. Esto es una competencia a muerte que tienen estos monstruos, que nos demuestra que esta industria 4.0 es un cambio en la forma en que la gente percibe la realidad. Hoy en día hacemos comercio a través de voz a voz digital, comercio digital, transacciones digitales, la logística puede ser digital, lo único que no ha cambiado es la experiencia humana. Y hay una historia que uno puede contar para ilustrar esto, y es alguna persona que se toma una foto, la publica en Instagram, resulta que a un amigo o a una amiga le pareció muy bonita la camisa o la blusa que tuviese puesta en la imagen, y le escribe por el mismo chat de esta publicación de fotos, le escribe y le dice, qué camisa tan bonita, ¿tú dónde la compraste? La persona acto seguido perfectamente le puede mandar el link de la tienda. Inmediatamente el que preguntó entra a la tienda, puede mirar entre diferentes opciones, escoge una camisa, un pantalón, escoge algo para comprar. La tienda lo lleva a una pasarela de pagos, ¿cierto? Puede ser un PSE o a través de la plataforma de su banco. La persona que está haciendo la compra ejecuta la transacción, hacemos una transacción digital, hace la compra. Después de hacer la compra, se envía la misma orden de entrega, sale desde el almacén, se monta en, no sé, en una empresa como Servientrega o alguna otra, y les llevado a su casa y le es entregado a la persona ese paquete que compró. En toda esa historia, la única interacción que hubo humana fue cuando el comprador recibe la pieza y experimenta su satisfacción de beneficio. Todo el resto fue hecho a través del mundo digital, ¿cierto? Hoy estamos acostumbrados a la comunicación permanente. Entonces, el mensaje que quiero traerles a ustedes con esto es el hecho de que esas personas que están haciendo estas compras, y que sobre todo en este momento de cuarentena, más personas están aprendiendo a hacer esas compras, esas son las mismas personas que pertenecen a las empresas clientes, que son los ejecutivos, los gerentes, y que cada vez más están entrando esta nueva generación en puestos o en situaciones de poder y de toma de decisiones, y con ello vienen las expectativas de cómo se hace el comercio y de cómo se trabaja entre empresas. Las expectativas no solamente son para jóvenes o no solamente son para personas que miran en Instagram, las expectativas de comunicación instantánea, de saber exactamente cuándo me va a llegar esa camisa que compré, de saber dónde va, de la comunicación permanente, que me digan, sí, ya va en camino. Esas son las expectativas que traen estas personas, y sobre todo estos muchachos que están saliendo de la universidad, que ya dentro de muy poco van a ser ejecutivos en las empresas que puedan ser clientes de nosotros, son las que traen y a las que van a esperar. Es decir, las empresas que sean capaces de atender estas expectativas son las empresas que van a tener una superioridad o una mayor garantía de permanencia en el mercado. Entonces, desde Buró Veritas consideramos que hay tres frentes principales para poder llevar a cabo un proceso de transformación digital. El primero es con el cliente, y es preguntarse si la forma en que yo estoy en contacto con el cliente, no solamente en mi página web, sino todas las formas en las que yo estoy en contacto con mi cliente, cómo me paga, le facilito pagarme, yo estoy poniéndole a su disposición y cumpliendo esas expectativas de digitalización para que él pueda llevar a cabo esas transacciones, le estoy facilitando la facturación, le estoy facilitando que me pague, o lo estoy poniendo a que vaya a un banco o a que haga una transacción electrónica, o desde mi misma página lo estoy empoderando para que haga los pagos, para que haga las órdenes.
para que pueda mirar el portafolio, para que pueda seleccionar lo que necesita. Cualquier tipo de contacto con el cliente debe ser analizado para saber si se puede optimizar desde el punto de vista de la digitalización. El siguiente de los frentes son los procesos, ya de puertas para dentro de la empresa. ¿Cómo nos estamos funcionando? Estamos optimizando, agilizando, estamos siendo más eficientes a nivel interno nosotros en nuestras comunicaciones, en las formas de proyectar el futuro, en las formas de saber qué es lo que viene, en utilizar cifras que son confiables para poder tomar decisiones. Y finalmente, el tercero de los frentes es los modelos de negocio. Puedo generar nuevos modelos de negocio, puedo cambiar como empresa. Yo sé que llevo tradicionalmente 20, 30 años funcionando de una manera, pero puedo funcionar de otra manera. Y un ejemplo muy claro de esto lo veo yo en la empresa Boeing. La empresa Boeing es una empresa que fabrica aviones, todos sabemos y lo conocemos, por supuesto, fabrica turbinas y repuestos para los aviones, pero empezaron a generar algo que nosotros a nivel interno de Buró también trabajamos y se llama gemelos digitales inteligentes. Y lo que tienen es en un computador, las personas tienen acceso y pueden ver la turbina que le vendieron, digamos, a Avianca o digamos a American Airlines, le vendieron una turbina y pueden ver esa turbina en su computador y tienen sensores que en tiempo real le mandan información acerca del desempeño, de la confiabilidad de esa turbina. Entonces yo tengo un gemelo de la turbina, pero en el mundo digital y sé cómo está funcionando. Entonces, ¿qué hace Boeing ahora? Boeing ahora ya no le vende la turbina a la aerolínea y la obliga a tener todo un andamiaje de mantenimiento, sino que le arrienda la turbina. Y le dice, le avisa, le dice, mire, esta turbina tiene ya 2 vuelos más de funcionamiento, le voy a mandar una nueva turbina, instalamos la nueva turbina, mándeme la que necesita mantenimiento y yo aquí se la manejo. Entonces, en lugar de hacer ventas y tener que hacer todo un esfuerzo para poder vender un avión, resulta que ahora tienen un flujo de caja mucho más eficiente, un flujo de caja mucho más estable, porque están arrendando equipos. Eso es un cambio y una transformación en el modelo de negocio. Y bien valdría que todas las personas y todas las empresas empiecen a entender qué es lo que está pasando con la industria 4.0, cómo están funcionando los nuevos mercados, qué tecnologías hay a mi disposición, cómo puedo aplicar esas tecnologías y cómo me impactan esas tecnologías para tratar de generar nuevos modelos de negocio que les sean mucho más satisfactorios y convenientes a mis clientes. La inteligencia artificial, que es uno de esos temas que quería conversar hoy, no es algo nuevo. En 1952, el programador Sandy Douglas creó una versión, un juego, el primer juego de video multivariable, que era lo que acá en Colombia llamamos Tricky, ese 3 en línea, y estaba programado para no dejar ganar un humano. Y todos sabemos que cuando uno juega Tricky no necesariamente tiene que haber un ganador y un perdedor, a veces no termina el juego o hay un empate. Y fue la primera vez que un ser humano no era capaz de ganarle a una máquina en un procesamiento multivariable. La primera vez que se considera algo como tener una inteligencia artificial. En 1988, sobre ese mismo principio de no dejar ganar, se generó un simulador del juego Conecta 4. No sé si las personas que están acá se acuerdan, eso es un jueguito de esos con discos de colores, donde uno los va deslizando de forma vertical y tiene que haber 4 discos del mismo color en fila. Se hizo asimismo una inteligencia artificial que era capaz de jugar ese juego y no dejar ganar al ser humano. Ya en 1997, la empresa IBM generó Deep Blue como parte del programa Watson, y esa inteligencia artificial fue capaz de ganarle un juego de ajedrez a Garry Kasparov, que era el ganador en ese momento. Eso fue noticia internacional. Ya le ganaba en un juego de estrategia a un humano. Y finalmente, en el año 2016, el DeepMind de Google le ganó al campeón mundial de Go, que es un juego asiático. En un juego de 3-5 le ganó 3 juegos al campeón, y ese juego sí que es complejo. Entonces, esto de la inteligencia artificial no es algo que nos haya llegado el año pasado o el año antepasado o algo que se haya inventado Google. Es algo que se ha venido perfeccionando, y la capacidad de la computación en la nube lo acaba de democratizar. Está al servicio de las personas que lo quieran utilizar, y ya no es simplemente cuestión de IBM y de la NASA poder utilizarlo. Entonces, ¿cómo funciona el componente principal de la inteligencia artificial, que es el algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos para poder llegar a un resultado, ¿verdad? Eso puede ser utilizado, uno puede tener un algoritmo de cómo ordena su casa, de cómo ordena su apartamento. Lo único que tiene que tener en claro es la secuencia de pasos y los resultados esperados de cada uno de los pasos para poder llegar a un resultado final. Lo que pasa es que a nivel matemático, ya a nivel más estadístico,
uno podría empezar a decir, ok, yo tengo un bien o un servicio, digamos que yo vendo tomates, vendo flores, vendo papa, y yo sé que el precio de mi bien, que el precio de mis tomates, de mis flores, de mis papas, está asociado al precio del crudo, al precio de la gasolina. Entonces yo podría empezar a mirar cómo se comportan los precios, el spot price de lo que yo vendo, ¿cierto? Comparado con el precio de la gasolina. Entonces, lo único que hago es mapear en un eje el precio de la gasolina, en el eje dependiente, el precio del bien que quiero calcular, empiezo a comparar esa relación entre los dos y me doy cuenta que hay un patrón de comportamiento de los datos, ¿verdad? Entonces, los datos me están demostrando que se comportan de una forma que tienen relación. Y aquí claramente pues es una línea recta. Entonces, yo podría dibujar una línea recta que me diga, que más o menos me muestre cómo es el comportamiento de los datos. De esta forma, entonces, conociendo algunos puntos, algunos parámetros de esa línea recta, pues yo puedo generar la ecuación. En otros sentidos más complejos se llama el modelo. Pero es una ecuación de esas que nos enseñaban en bachillerato, la ecuación de la recta, y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta, ¿verdad? Y b es el punto donde se cruza con el eje y. Este modelo me permite inyectarle a él los datos que yo conozco, que son los del precio del crudo, y él me va a predecir cuánto va a ser el precio del bien o servicio que yo estoy tratando de proyectar. De una u otra forma me está ayudando a predecir el futuro. Si yo sé que los precios van a subir, entonces puedo tomar la decisión de comprar grandes cantidades de ese bien antes de que suba el precio, y una vez suba el precio, poderlos vender al precio superior, teniendo un margen de ganancia superior. Entonces, ahí lo que estoy logrando es poder tener un insight, una visión en el futuro y tomar muchas mejores decisiones. En un nivel tremendamente simple, claro, pues aquí estamos viendo solamente dos variables. El problema es que no siempre la predicción del futuro puede ser hecha de la manera tan simple. A veces los modelos son muchísimo más complejos. En este caso que estamos viendo una parábola. Siguen siendo dos variables, pero normalmente uno necesita inyectar, en Puro Veritas hemos llegado a generar modelos con alrededor de 49 variables. 49 dimensiones no se puede uno poner a dibujarlas en un plano cartesiano así de simple, ni generan patrones de comportamiento que sean similares a una línea recta, así de simples. Generan patrones de comportamiento supremamente erráticos y difíciles de localizar para un ser humano. Para los algoritmos de inteligencia artificial se empieza a volver un poco más interesante o fácil poderlos localizar. Entonces, si uno entrena un algoritmo de inteligencia artificial, empieza a tener una visión del futuro, ve a través de la niebla hacia el futuro, y todos sabemos que si uno puede tener información del futuro, pues puede tomar muchas mejores decisiones. La gente de la bolsa de valores, la gente de los bancos lleva trabajando en estos algoritmos años, porque saben que si entienden lo que va a ocurrir en el futuro, pueden tomar decisiones hoy que les van a ser mucho más lucrativas mañana. Y la inversión en el desarrollo de estos algoritmos y de estas capacidades de máquina es muy importante precisamente para sostenerse y ser competitivos en el nuevo mercado de la industria 4.0. ¿Qué es lo que se trata de hacer con los algoritmos? Pues se trata de generar correlaciones entre variables, encontrar que yo no sabía que este precio está relacionado con esta otra variable supremamente rara, generar funciones específicas para distribuciones complejas y poder generar algoritmos probabilísticos que me permitan saber cuál es la probabilidad de que ocurra un evento por encima de otro, pero finalmente lo que necesitamos lograr son modelos y resultados a preguntas que nos sean muy interesantes. Entonces, la forma en que se maneja esto y que la estamos manejando desde la empresa, desde Puro Veritas, es a través de tres dimensiones o tres componentes principales. El primero tiene que ver con el código, y es la capacidad de poder computar, de poder trabajar en una computadora y generar las herramientas que me permitan a mí tener esos resultados a partir de un cómputo. Esos cómputos están basados en la estadística, en matemáticas, funciones y conocimiento estadístico que tiene cientos de años, ¿verdad? Pero que ahora con la capacidad de computación que tenemos se pueden hacer de manera mucho más sofisticada, mucho más rápida, ¿cierto? No tiene que sentarse pues una persona con una calculadora, ni siquiera con una tabla de Excel a hacer cómputos, sino que en la computadora tiene un algoritmo, una secuencia de pasos que tiene que hacer hasta que me entregue el resultado y en algunos casos tomar una decisión. Yo puedo estar dormido a las 3 de la mañana y una computadora puede estar apagando una planta porque hay un peligro y salvando las vidas de muchas personas, o salvando un activo, salvando algún terreno que sea valiosísimo
cuando estos algoritmos de inteligencia artificial llegan al punto de tomar decisiones. Ahora, las decisiones no son demasiado complejas, ¿no? Existe inteligencia artificial, pero todavía no es tan inteligente como el ser humano. Pero finalmente, la siguiente de los componentes es el dominio. Y el dominio tiene que ver con el conocimiento de lo que se está haciendo. Entonces, para este momento, yo creo que ustedes ya se han dado cuenta que los algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning son como una navaja suiza que funciona para mucho, ¿cierto? Pero tiene que haber alguien que la enfoque y diga qué es lo que lo vamos a hacer, cómo lo vamos a utilizar, cómo le vamos a sacar el beneficio a eso. Y eso está en la parte del dominio, en la parte del conocimiento de las personas. En el diagrama de Venn, esa área conjunta, esa área común que ven entre todos, es lo que se llama ciencia de datos. Cuando les hablaba de que Francia y Alemania le están apuntando al entrenamiento de científicos de datos, es personas que sean capaces de vivir en ese terreno, en esa conjunción de las tres componentes de los que estamos hablando. Entonces, un ejemplo muy importante de esto es la inversión de Estados Unidos en inteligencia artificial. Sabemos que Estados Unidos invierte alrededor de 8 billones de dólares, billones con B, en investigación y desarrollo solamente para inteligencia artificial. No en robótica, no en otras áreas de la industria 4.0, solo en el desarrollo de inteligencia artificial se invierte, solo el gobierno gringo, sin contar el sector privado, 8 billones de dólares al año. Al año. Y los viene invirtiendo durante mucho tiempo. Un ejemplo de esto es la inversión que se ha hecho en el desarrollo de un barco de guerra totalmente controlado por inteligencia artificial. Ese barco ya debe estar saliendo a producción, ya está más, la última vez que leí acerca de él, ya estaba más o menos terminado esta prueba de concepto. Ya lo que queda es hacer las pruebas en terreno para poder empezar a masificarlo y generarlo como un activo nuevo de la Armada británica, de la Armada estadounidense. El barco se llama el Sea Hunter, y si comparamos el hecho de que un barco de guerra normal, mantenerlo, ni siquiera construirlo, mantenerlo por día cuesta $700,000, el Sea Hunter cuesta $15,000 por día. Es decir, el gobierno estadounidense se va a estar haciendo un ahorro de alrededor del 98% en mantenimiento de este equipo, y yo creo que vamos a ver una armada gringa mucho más robusta y mucho más grande. Porque es que es un ahorro de 98%. Sí, claro, tuvieron impases, complicaciones durante el desarrollo, en el diseño, en el modelamiento, bastantes disciplinas trabajando en él, pero ahora se van a ver unos ahorros impresionantes. ¿Qué es la dinámica de esta clase de proyectos? Entonces, ahora hablemos un poco acerca del manejo de los datos, ya que sabemos de inteligencia artificial. El manejo de los datos es otra de esas palabras que se está escuchando mucho actualmente. Y en el manejo de los datos se popularizó a través de o alrededor de una portada que tuvo la revista The Economist en el año 2017, donde dijo que el recurso más valioso ya no era el petróleo, ahora son los datos. Y los datos son esos datos que todos tenemos en nuestras empresas. Algunos los tenemos en tablas escritas, otros los tenemos en tablas de Excel, inclusive las fotos pueden ser consideradas como bases de datos no estructuradas, ¿verdad? Pero todos tenemos muchos datos. Solamente que empresas como Facebook, como Google, como Uber, como Amazon, aprendieron cómo hacer plata a partir de esos datos. Y hoy en día capitalizan en Wall Street y en las bolsas de valores más grandes del mundo por encima de empresas como Shell, como Chevron, como la General Motors, como empresas que siempre habían tenido ese trono del sector real. Bueno, resulta que ahora Microsoft está por encima de ellas. Facebook, la empresa donde uno monta fotos y ve noticias, resulta que capitaliza o tiene costos o se capitaliza por encima de empresas tan grandes como Chevron. Y es porque ellas hace ya algún tiempo vienen montando su modelo de negocio por encima de capitalizar sobre todo el conocimiento que hay, pero que no utilizamos porque los datos no los estamos utilizando a full potencial. Entonces, las fuentes de datos no tienen que ser principalmente, bueno, son principalmente reportes, informes, correos, pero una vez que uno las organiza, que es el esfuerzo más grande, organizarlas, ponerlas en una situación en que yo pueda utilizarlas realmente, resulta que esos datos se me convierten en información muy poderosa. Y si yo lo hago a través de analítica de datos, y en algunos casos con algoritmos de inteligencia artificial para poder ver el futuro, pues puedo tomar mejores decisiones, porque las mejores decisiones se toman sobre mejor información.
Entonces, al tomar mejores decisiones, yo puedo generar mayor lucro para mi empresa. Y después de una inversión inicial en montar el procesamiento de unos datos para que me dé una cifra en particular, para que me enseñe algo, para que me apoye una decisión, es que vienen los aumentos en competitividad en el tiempo. Y no es algo simplemente que yo venga y lo diga porque se haga parte de mi trabajo, sino porque lo vemos en la vida real. Vemos cómo estas empresas que realmente no transan en nada, sino en datos, son empresas que son muy lucrativas y muy grandes y que crecieron en muy poco tiempo. Entonces, esto nos lleva a hablar de lo que en Bureau Veritas llamamos el ciclo de vida de los datos. Y en Bureau Veritas, el manejo de los datos en Colombia lo miramos o lo analizamos desde el punto de vista de esto, que es como nuestra columna vertebral. Tiene 6 componentes principales. Yo voy a recorrerlo muy rápidamente para que ustedes los entiendan, pero les voy a describir por qué funciona de esta forma. Y es que Bureau Veritas es una empresa que se dedica a la certificación, a la inspección de diferentes disciplinas. Nosotros trabajamos en oil and gas, trabajamos con servicios públicos, trabajamos con construcción, pero al final del día lo principal que hacemos es poder inspeccionar con calidad algo de tal manera que podamos certificar lo que se está haciendo, certificar desde la calidad hasta la salubridad, hasta que se estén haciendo las cosas de la manera correcta. Entonces, lo primero que hacemos es recolectar datos, porque una inspección no es nada diferente que recolectar una serie de datos. Y nuestra primera caja en el ciclo de vida de datos son las estrategias de captura y fuente. Entonces, aquí ya hablamos de que recolectamos datos a través de GPS, a través de fotos, a través de aplicaciones móviles. Nos hemos convertido en una empresa bastante flexible en la forma en que capturemos datos y recibamos datos de parte de nuestros clientes. Muchas veces son los mismos clientes los que nos dicen inspeccione, pero yo le voy a dar este otro set de datos que viene, que inspeccionamos o que logramos nosotros, o esta data histórica para que usted la pueda tener. Entonces, después de que uno tiene muchos datos, tiene que organizarlos. Eso no puede quedar como una biblioteca desordenada donde todos los libros están por todas partes. Entonces, viene esa parte de ordenamiento de datos, de saber de dónde vienen, de verificar que sean datos correctos. Hay que poner pruebas en sitio de tal manera que si un inspector en el sistema a mí me dice que hizo una inspección en 1737 y resulta que el contrato empezó en 2019, pues claramente es un filtro que no lo puedo dejar pasar. Y en esta segunda caja hacemos exactamente eso. Organizamos toda la cantidad de datos que son recibidas a través de nuestras inspecciones. Pero como nos damos cuenta, y como ya les argumenté, los datos son una fuente principal de lucro, ¿cierto? De convertirse en dinero, pues podemos imaginarnos que cada dato es como un dólar o como un billete. Y los billetes no los debe tener uno por ahí botados en cualquier parte. Los billetes deben estar en una bóveda, guardados, con seguridad. Y el almacenamiento es un componente fundamental para nosotros en este punto. Nosotros trabajamos con data centers bastante capacitados, con redundancias de poder, con planes de manejo de desastres, con planes de protección de datos, ¿cierto? Porque ya hoy en día uno no escucha tanto del antivirus y la importancia del antivirus porque el computador le va a dar un virus. Hoy escuchamos es de la piratería, de los piratas que están detrás de robar o secuestrar los datos. Una forma muy, muy normal, porque con la tecnología también la ilegalidad va evolucionando. Hay empresas muy grandes que llegan de pronto un lunes y se dan cuenta que no pueden entrar a los correos electrónicos, que no pueden entrar a sus sistemas, que no tienen sus datos a la mano, y una notificación de secuestro que dice, si usted quiere que le regrese sus datos, tiene que pagarme tanta plata en esta cuenta y yo le regreso sus datos para que usted pueda seguir trabajando. Resulta que es uno de los modelos que hay en este momento, secuestrar los datos. Entonces, el almacenamiento, esa bóveda de cómo manejarlo, es algo que nosotros nos tomamos muy en serio y en lo que venimos trabajando ya que manejamos datos sensibles de parte de nuestros clientes. Después viene la fase de análisis de datos. Entonces, listo, tenemos muchos datos, pero hay que convertirlos en información. Y aquí es donde ya hablamos de los dashboards, de la minería de datos, de empezar a buscar, de publicar en mapas, para poder pasar a la parte ya taquillera y de la que venimos a hablar hoy, que es la analítica de datos. Y es utilizar estadística inferencial para poder predecir el futuro, para hacer categorizaciones de información, de tal manera que produzcamos mejor información a nuestros clientes y nuestros clientes puedan tomar mejores decisiones. Entonces, hablando de datos, pues claramente hay que empezar a hablar de Big Data. Y Big Data es un término que vuela mucho por ahí, pero que puede ser mal interpretado. Yo interpreto, o la forma en que yo he analizado en lo que hemos venido investigando, es que la Big Data es una forma, es un andamio, es una forma de sostener grandes volúmenes de datos para poderlos procesar. Pero muchas veces las personas lo confunden con otro concepto que se llama data mining. Y data mining es la capacidad de masticar, por falta de una mejor palabra,
masticar esos datos para poder producir información, cruzar una cuestión con la otra. En el ejemplo que veíamos del precio del crudo versus el precio del tomate, bueno, pues ver 49 variables y saber cuál es la que más influencia, descartar una, ver 150, ver 1200 variables, cómo se interrelacionan entre ellas para poder saber y sacar sabiduría de entre esos datos. Y eso es lo que se hace a través de data mining. El Big Data es el andamio que permite manejar grandes volúmenes de datos para poder hacer data mining. Y no necesariamente tenemos que hacer proyectos de Big Data. Muchas veces uno en reuniones o en cócteles se encuentra con gerentes preocupados porque todo el mundo está haciendo Big Data, pues, y en mi empresa no estamos haciendo. Resulta que si uno no tiene grandes volúmenes de data, pues yo no soy Facebook que recibe fotografías, 20 fotografías diarias de una sola persona en todos los países del mundo, pues esos son volúmenes de datos gigantescos, pero en las empresas podemos tener small data, y el small data también es algo suficiente para poder hacer data mining y para poder hacer manejo de datos y sacar sabiduría de ellos. Entonces es importante ese diferenciamiento entre conceptos, no necesariamente todo lo que haya que hacer y lo que se deba hacer sea Big Data. Ya entrando a nuestro proyecto de CYE, por la sigla en inglés Crop Yield Estimate, y es esta aventura en la que nos estamos embarcando en Bureau Veritas de tratar de ser muy precisos en la estimación de cultivos. Entonces, desde Bureau Veritas trabajamos en la forma de crear nuevas tecnologías a través de este proceso que ustedes están viendo en la presentación. Y el proceso tiene 3 componentes principales. El primer componente es el Value Proposition Canvas, basado en una teoría del profesor Austin Wilder, donde dice que uno tiene que, primero que todo, encontrar muy bien cuál es el problema que quiere solucionar. No se puede volcar a tratar de hacer un proyecto simplemente porque sí, o por moda, o porque todo el mundo lo está haciendo, sin tener muy claro si va a haber valor en lo que va a lograr, si hay un dolor de cabeza fundamental en la persona que va a utilizar la herramienta que yo pueda solucionar. Me tengo que convertir en esa aspirina para solucionar ese dolor de cabeza permanente y frecuente de una persona. Y así nos volcamos a hacer los proyectos en Bureau Veritas. Posteriormente utilizamos una metodología que se llama Lean Startup para poder componer el proyecto, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y normalmente termina en uno de 3 escenarios. El primero, que es el que les voy a mostrar hoy, puede ser una prueba de concepto. Una prueba de concepto es cuando hay que desarrollar tecnología para poder solucionar ese dolor de cabeza que fue identificado. El segundo es una prueba de tecnología, que es cuando la tecnología existe, pero no se ha utilizado para solucionar el dolor de cabeza que fue identificado. Y el tercero es un piloto, que es cuando ya existe la tecnología ha sido utilizada para solventar el dolor de cabeza que el cliente tiene, pero no ha sido probado en el cliente en específico. Falta probarlo, que el cliente vea que funciona en sus instalaciones, que funciona para él. Y con Bureau Veritas, con algunos de nuestros clientes, hemos generado estrategias de co-creación, donde entre las dos partes desarrollamos esta nueva tecnología de tal manera que el mayor beneficiado va a ser nuestro cliente, porque vas a tener un dolor de cabeza recurrente que le será solucionado a través del servicio que construimos con esa sabiduría, ese conocimiento, ese dominio. Si se acuerdan del tercer componente del diagrama de Venn, el cliente tiene un dominio del tema muy superior, y entonces aquí es donde nosotros nos apalancamos en ese conocimiento para poder generar una herramienta que realmente alivie ese dolor de cabeza. Entonces, el dolor de cabeza que nosotros identificamos, y bajo ninguna circunstancia quiero que ustedes interpreten que yo soy experto en flores, como lo deben ser muchos de los que me están escuchando hoy. Mi especialidad radica en otras áreas, pero identificamos que el problema de proyectar o estimar la producción de rosas, especialmente cuando van llegando a esos momentos como San Valentín o Día de la Madre, cuando la producción es tan amplia y cuando ese momento coyuntural en el año, pues es un punto neurálgico en la cadena de valor, ¿cierto? Saber cuánto voy a producir se me convierte en esa cifra fundamental para tomar decisiones. Decisiones acerca de cuánto voy a ofrecer a mis clientes para vender, decisiones acerca de insumos como cajas, la logística de transporte, para cuándo van a estar, para saber cuántas personas tengo que contratar para la temporada. Esa estimación se vuelve un componente fundamental en la toma de muchas decisiones, y entre más precisa pudiese ser esa estimación, pues mucho mejor sería. Entonces entiendo yo que hay uno de 2 escenarios en ese momento, que puede ser sobreproducción o subproducción. Sobreproducción cuando la estimación es menor a la producción real.
Yo estimé que iba a producir, por utilizar números redondos para que sea más fácil, estimé que iba a producir 100 tallos, ¿verdad? Pero en realidad produje menos. Produje 65 teniendo un 65% de precisión en la estimación que tenga esa finca en particular, ¿cierto? Para manejar un número. Entonces, como produje menos, ahora tengo que ir a buscar cómo completo la orden que ya vendí. Eso es en subproducción. Y en sobreproducción es cuando yo digo voy a producir 100 tallos y resulta que produje 130. Esos 30 tallos entiendo yo que en muchas ocasiones pues son costos hundidos, son costos que no voy a recuperar. Ya los produje y realmente no puedo ponerlos en el mercado y no puedo venderlos. Entonces, el problema que nos dimos a la tarea, si ustedes recuerdan en la diapositiva anterior, el dolor de cabeza que nos dimos a la tarea de atacar, de tratar de solucionar, fue la precisión en la estimación de la producción. Y lo hicimos pensando en una prueba de concepto, ¿verdad? Donde a través de un algoritmo de inteligencia artificial pudiéramos detectar los botones en estado temprano, es particularmente 4 semanas antes de corte, y a 4 semanas antes de corte tratar de estimar cuánto iba a ser la producción con una mayor precisión o con una muy buena precisión, ¿verdad? Para poder generar ese entregable. Entonces el entregable, ustedes ven aquí que lo hacemos a través de una tecnología que se llama Object Detection Model, ¿verdad? Y esa Object Detection Model me permite a mí detectar la probabilidad de un objeto o una imagen, ese es el nombre del algoritmo en particular sobre el cual basamos nuestra investigación y nuestra prueba de concepto, e identificar a través de algo que se llama Computer Vision lo que hay dentro de esa imagen. Nuestra hipótesis, nuestra premisa era que a través de imágenes de cada una de las camas nosotros podríamos entrenar un algoritmo de inteligencia artificial que fuera capaz de reconocer botones y con un buen nivel de precisión me dijera a mí, mire, usted dentro de 4 semanas va a tener 80, dentro de 3 semanas se le van a producir 75, dentro de 2 semanas se le van a producir 50, dentro de 1 semana hay para producir 110, a partir de la fecha de la captura de la imagen. Me produjera ese resultado, me hiciera esa estimación, que vemos que es el dolor de cabeza sobre el cual estamos trabajando. Entonces nos dimos a la tarea de generar la prueba de concepto e iniciamos diciendo, ok, capturemos la imagen. ¿Cómo podemos capturar la imagen de mejor forma y de la forma más práctica? De tal manera que se pueda hacer en las diferentes fincas y la industria colombiana de flores sea la primera que se vea beneficiada de esta capacidad competitiva frente al mundo. Y entendimos que una de las primeras formas de hacer la prueba, de hacer el experimento, de arrancar, era a través del uso de drones. Entonces, nos dimos a la tarea de empezar a hacer las capturas. Ustedes se imaginarán que hubo bastantes impases, no funcionaba, las hélices o las alas del dron mueven las flores y al mover las flores la imagen no queda tan bien. Se dan cuenta en estas imágenes anteriores. El pilotaje del dron era bastante complicado y trabajamos hasta que encontramos el modelo de captura y levantamiento de imágenes que nos permitía tener unas imágenes con suficiente calidad para poder entrenar un algoritmo. Generamos una imagen generalizada de una sola de las camas y construimos nuestro primer script para poder empezar a identificar dónde habían botones. Acto seguido se viene un trabajo bastante arduo que era con la ayuda de 2 expertos empezar a hacer algo que se llama el tagueo de las imágenes o el rotulamiento de las imágenes, de tal manera que una persona pudiera decirle y darle la información, darle la comida masticada al algoritmo y decirle, mire, esto es lo que está a 1 semana de ser cortado, esto es lo que está a 4 semanas de ser cortado, aprenda, diferentes imágenes. Capturamos mucho, pero tagueamos alrededor de 12,000 imágenes individuales de rosas para poder alimentar y entrenar nuestro algoritmo de inteligencia artificial. Y empezamos utilizando 2 de las tecnologías disruptivas que estamos trabajando muy fuertemente en Buró Veritas, que son el reconocimiento de imágenes y detección de objetos y el manejo de modelos analíticos a través de inteligencia artificial. Entonces, después de haber capturado las imágenes, de habernos dado la pela con saber cuál era la mejor forma de capturar las imágenes, empezamos a trabajar ya en el entrenamiento del algoritmo. Y este es un resumen de qué fue lo que hicimos. Primero, recolectar la data a través de los drones, después el tagueo o el rotulamiento de las imágenes que les comenté, las 12,000 imágenes
rotuladas de forma individual. Manejar 12.000 imágenes de diferentes momentos en diferentes tiempos se vuelve una tarea más o menos titánica. Hubo que ordenarlas, tener ingenieros que estaban pendientes de poder hacer esa supervisión de rotulamiento, hacer chequeo cruzado del rotulamiento para saber que estábamos teniendo los mismos resultados, para posteriormente empezar a utilizar ese material crudo en el primer entrenamiento y selección de modelo. Trabajamos con un laboratorio de analítica en la India, que tenía 12 modelos que podían ser utilizados para esto. Y empezando a utilizar las imágenes que venían desde Colombia, ellos empezaron a refinar y a revisar el desempeño y la precisión de cada uno de estos, hasta que lo trajeron a 4 algoritmos. Y pusimos a prueba los 4 algoritmos que teníamos. Esos 4 algoritmos ya terminamos escogiendo uno solo. Y ese modelo fue probado con nueva data de parte de los sets de las 12.000 imágenes. Fue probado para poder llegar al punto del POC al cual llegamos. Lo que viene ahora a continuación, después, esto es como hacer un experimento en un laboratorio, ¿no? Entonces, en el laboratorio hicimos toda la experimentación para poder construir la fórmula mediante la cual podemos generar y logramos llegar a la generación del algoritmo. Cómo el algoritmo funciona a grandes rasgos a través de tomar la imagen completa que se capturó de una de las camas, dividirla en pequeños grids y después el algoritmo empieza a revisar agrupaciones de píxeles, ¿cierto? Revisarlas hasta que encuentre un patrón de agrupamiento de píxeles que reconozca que viene de esas 12.000 imágenes tagueadas y entonces hace la clasificación y el conteo, ¿verdad? Entonces empezamos a tener que, claro, en sus etapas tempranas, estos botones pues eran verdes entre un océano de hojas verdes y había que entrenar, sobreentrenar y trabajar en el algoritmo de tal manera que tuviera una precisión suficiente para poderle ofrecer a la industria floricultura colombiana. Pero básicamente ese es el funcionamiento del algoritmo. Lo que pasa es que el algoritmo no se toma días libres, no se enferma, no se entristece, trabaja a las 3 de la mañana y no se queja. Entonces, permite no solamente el trabajo de grandes cantidades y volúmenes de data, esto es Big Data, sino que también se puede trabajar para poderlo hacer de una manera bastante eficiente, precisión y eficiencia. Y estas fueron las etapas. Primero, el trabajo con los 12 algoritmos que nos dio un 56% de precisión. Posteriormente, el refinamiento con imágenes mejor procesadas y unos arreglos que le hicimos que nos dio 64. Llegamos al 71 con el segundo procesamiento y finalmente un 85% de precisión con el último algoritmo que fue el que logramos, el entregable final pues de esta prueba de concepto. Consideramos que podemos llegar a un 96% de nivel de precisión, eso es el estimativo que tienen nuestros científicos de datos, si llegamos a generar ya un piloto. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la metodología y hablamos de que podría generarse una prueba de concepto, prueba de tecnología o piloto, bueno, pues este experimento, este trabajo, este proyecto ya entra en la fase de piloto, que es cuando se debe trabajar para recolectar data, hacer las comprobaciones de campo y lograr verificar que realmente el algoritmo funcione en el mundo real, también cómo funciona dentro del laboratorio de ciencia de datos. En este momento tenemos 3 aprendizajes fundamentales de los cuales tenemos que trabajar a la fase de piloto y estos puntos fundamentales son, primero que todo, en la capacidad y captura de imágenes. Claro, como estábamos haciendo un experimento, trabajamos sobre la hipótesis de la captura a través de drones, nos dimos cuenta que funciona, pero en conversaciones con personas que trabajan en la industria de las flores nos decían, pues si esto funciona como ustedes dicen, inclusive uno estaría dispuesto a invertir en generar una especie de estructura de tal manera que no tuviera que ser a través de drones, sino que hubiera una cámara más o menos movible, flexible, que yo pudiera llevar a diferentes camas y en cualquier momento hiciésemos la captura, ¿verdad? Para capturar los datos y que en cualquier momento del año yo le pueda mandar a usted el set de datos y usted me mande a mí a vuelta de correo la precisión y me diga cuánto es. Entonces, hay trabajo, hay economía de escala, nuevas formas, nuevas ideas en las que podemos trabajar a la hora de la captura de los datos. La validación de datos que, como les digo, involucra hacer un piloto, volver a hacer el trabajo de tal manera que refinemos este algoritmo y pueda salir a producción, pueda salir a hacer un servicio para la industria de las flores en Colombia
y logre esa competitividad por encima de algunos de los otros países que son competencia, no sé si en África o en otros países de Latinoamérica que sean competencia, pero que realmente nos fortalezca a nosotros y fortalezca a las empresas, las vuelva más competitivas a las empresas de Colombia. Y tercero, en la detección de las hojas. Hubo que entrenar el algoritmo también para identificar arrays de píxeles que tuvieran que ver con hojas, de tal forma que lográramos, ese fue el brinco principal cuando subimos a 75, a 71% creo, de precisión, fue en ese punto. Y en este momento en Bureau Veritas consideramos que podemos mejorar todavía esa identificación de hojas, que es lo que nos llevaría a un nivel superior en la precisión del algoritmo. Porque nuestra idea es convertir esto como les digo, para la industria de las flores de Colombia, convertirlo en un servicio. ¿Y cómo se vería el servicio? El servicio se ve a través de una plataforma en Internet donde la empresa cliente, donde cualquiera de ustedes hace su login, entra y pone la solicitud de servicio. Un agendamiento, le dicen, mire Javier, bueno, no Javier porque no creo que sea el que vaya a ir a volar el dron, francamente soy un poco torpe con eso de los drones, pero señores Bureau Veritas, yo quisiera para esta fecha en particular hacer un levantamiento de datos y contratar con ustedes la predicción de la estimación de la producción. Entonces se coloca la solicitud del servicio, acto seguido se hace el levantamiento de los datos, en el momento a través de drones, la imagen es procesada de tal manera bajo, como les contaba, esos primeros aprendizajes de cómo levantar las imágenes, de cómo procesarlas de tal manera que tengan la calidad para poder ser reconocidas en el algoritmo. Se hace el procesamiento de esas imágenes, se utiliza el algoritmo de detección, el modelo de detección de objetos, el algoritmo de inteligencia artificial, que se hace a través de un proceso en la nube. Una vez se han subido las imágenes, el algoritmo hace su magia, secciona la imagen en componentes, empieza a investigar, a mirar sección por sección hasta que encuentra los patrones, hace el conteo y se publican los resultados para que asimismo en la misma plataforma que el cliente nos solicitó el servicio, en esa misma plataforma pueda revisar los resultados y sea de la manera más rápida el conteo y la estimación. A medida que vayamos teniendo más datos, pues claramente de la mano de la industria de las flores en Colombia, empezaremos nosotros a trabajar en poder lograr nuevos insights, en trabajar en nueva analítica, en adaptarnos a esta nueva idea de industria 4.0 que está ocurriendo alrededor de nosotros y convertirnos cada vez en empresas más competitivas, cada una de la mano de las otras. Eso es lo que hace Bureau Veritas. Bureau Veritas es una empresa que se basa en la inspección y en la certificación. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este es un nuevo modelo de negocio de inspección que tiene Bureau Veritas. Cuando hablábamos de la transformación digital, hace parte de nuestro proceso de transformación digital, de un nuevo modelo de negocio, de una inspección ya no simplemente de una persona que va con una libreta y un listado, una lista de chequeo y hace simplemente un listado. Nosotros nos estamos moviendo a la digitalización, a la comunicación permanente con nuestros clientes, y es una garantía de conocimiento el hecho de que estamos en toda la cadena de suministros. Bureau Veritas está en todas las etapas de las cadenas de producción, especialmente para las empresas de agricultura. En la parte de infraestructura, hacemos inspecciones para la industria de la infraestructura y las condiciones, revisar las condiciones de lo que se produce. Durante toda la transformación, generar esa inspección y esa certificación de buenas prácticas. En estos momentos sabemos que hay muchos retos para la industria del agro y nosotros nos hemos preparado para esos desafíos de la cadena alimenticia, por ejemplo. Es una cosa que estamos trabajando mucho también. Van a haber muchas exigencias en términos de calidad para lo que se viene de aquí en adelante. Esta emergencia sanitaria cambió radicalmente, número uno, nuestra preocupación acerca de cómo llegan los alimentos, ¿verdad? Pero número dos, también acerca de cómo estar seguros de que estos alimentos pues han sido producidos de buena forma y van a llegar de una forma que no le hagan daño a la familia, a mi familia, una vez los deje entrar por la puerta de mi casa. Entonces trabajamos en evaluación y calificación de proveedores, saber a quién se le está comprando, que nuestros clientes sepan a quién se le está comprando y en qué condiciones. Tenemos un servicio que se llama Origin, a través del cual nosotros hacemos la certificación a través de toda la cadena de suministros, de tal manera que podemos un dispositivo o un código QR, imaginémonos que uno llega al supermercado
lee el código QR y no solamente puede tener acceso a cuándo se vence, no sé, una lata de atún, sino cuándo llegó al supermercado. No solamente cuál es la última que se vence, sino cuál fue la más reciente que llegó, porque por ende es la que más recientemente se ha producido. Yo puedo saber inclusive si los mecanismos de pesca de este atún están bajo los estándares internacionales. Si Bureau Veritas me certificó que este atún fue pescado en una zona que se permite la pesca, que no pone en riesgo a la especie, que no pone en riesgo al medio ambiente, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en generar marcos de cumplimiento en temas ambientales y de sostenibilidad, como les comento, cumplimiento de normativas sanitarias y de procesos de producción. Y ahorita que Colombia ya está entrando a la OCDE, habrán muchas más restricciones y hay que encontrar formas de uso de la tecnología de tal manera que estas certificaciones sean prácticas y sean palpables y sean asequibles a la gran cantidad de empresas colombianas. La forma en la que trabajamos para poder lograr esos objetivos tan loables es a través de la estructura global de transformación digital. Aquí Colombia no es que trabajemos de manera aislada, sí este proyecto de CYE es un proyecto que nace desde Colombia, es decir, Colombia se lo propone al mundo, Colombia genera el proyecto, logra el financiamiento, logra el desarrollo de la herramienta, pero que hace parte de un esquema global de digitalización. Bureau Veritas entiende los esquemas de digitalización bajo centros de excelencia, que son lugares del mundo donde son expertos en diferentes temáticas. Trabajamos con la India porque en las oficinas de la India son expertos en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial y machine learning. Para inspecciones remotas trabajamos a veces con Estados Unidos y Australia. Acá en Colombia somos expertos en gemelos digitales inteligentes, como ese ejemplo que les di de la Boeing y el gemelo de la turbina. Hay alianzas estratégicas, tenemos alianzas con grandes empresas de tecnología, ya que nosotros no somos vendedores de software ni vendedores de hardware, pero sí somos empresas que saben cómo darle un mejor uso a esas tecnologías que saca Microsoft, a esas tecnologías que saca Amazon, que saca Esri. Entonces somos aliados globales de ellos. Hay un departamento digital central en nuestra casa matriz en Francia, donde se coordinan estos diferentes proyectos para apalancarse en el desarrollo de uno, para ayudar a otro. Hay una comunidad digital que es una especie de Facebook donde se publican resultados y mejores prácticas de lo que se ha hecho en otras partes. Hay grupos de trabajo, como en el evento de este proyecto de CYE, donde tanto la empresa con la que trabajamos para recolectar la data, como el laboratorio que estaba en la India, como el departamento central digital que coordinó el proyecto, como nosotros en Colombia que éramos el gerenciamiento del proyecto, todos esos actores componen un grupo de trabajo que sacan adelante un proyecto. Entonces, ese es otro de los ejes fundamentales en los que trabajamos para todas estas tareas de innovación. Las principales tecnologías en las que hemos estado trabajando, estudiando y aprendiendo son principalmente blockchain. Ese ejemplo que yo les daba a ustedes acerca de el código QR para saber dónde había sido pescado el atún, pues es un ejemplo de blockchain. Blockchain es una tecnología a través de la cual una pieza de información, un dato, es replicado y almacenado en diferentes dispositivos que no son necesariamente dispositivos de una empresa. Si yo doy el permiso, yo puedo almacenar información de blockchain en mi celular, en mi tablet, en mi computador. Hay 10.000 tablets y computadores que tienen piezas de información, de tal manera que si alguien quiere manipular la información, pues no lo puede hacer. Entonces, no sé si me hago entender. Por eso es que blockchain es tan usado para las criptomonedas. Porque si alguien quiere alterar la información de cuántas bitcoins tengo yo, pues tiene que hacerlo en 10.000 tablets que no tienen ni idea dónde están alrededor del mundo, y si lo manipula en una, pues quedó en evidencia que alguien está tratando de manipular la información. Entonces, en términos de transparencia y trazabilidad, es una nueva tecnología durante esta industria 4.0 que está siendo muy utilizada sobre todo por empresas como nosotros que trabajamos en certificación, en transparencia de manejo de los datos, en estos temas que tienen que ver con dar garantías a los consumidores de lo que está ocurriendo. En gemelos digitales, como les cuento, replicación de grandes extensiones de plantas, levantamientos a través de LIDAR, por ejemplo, de cultivos, entonces simulando procesos que ocurren una vez que yo capturo algo, bueno, puede ser desde el sector de hidrocarburos, hablamos de refinerías, pero en el sector de agro, de grandes plantaciones, una vez yo lo capturo y tengo un gemelo en el mundo digital de algo, pues puedo empezar a hacer simulaciones como si fuera un juego de video.
y mirar cómo se comporta o cómo se comportaría bajo ciertos parámetros en el futuro este gemelo, de tal manera que tenga ese insight hacia el futuro, sepa qué es lo que está ocurriendo y pueda tomar decisiones en el presente. Manejo de inteligencia artificial y machine learning, aparte de este algoritmo que les presenté hoy, pues también trabajamos en otros de data mining y text mining para encontrar palabras y encontrar aglomeraciones de palabras de tal manera que las empresas puedan tener mejor información y agrupamiento y categorización de datos. Trabajamos en business intelligence, monitoreo e inspección remota, trabajamos mucho a través de drones e inspección remota con esas gafas inteligentes que manejan hologramas. Estamos adentrándonos en el tema del Internet de las cosas, diseños y despliegues de sensores, pero por sobre todo la individualización de las soluciones para la industria en la que trabajemos. Como ustedes se dan cuenta en el proceso y el procedimiento que manejamos, como se dieron cuenta en el proyecto que les estoy contando, para nosotros es muy importante saber cuál es el problema que estamos solucionando y que ese problema es importante para nuestros clientes, porque eso es lo que nos hace a nosotros sentirnos orgullosos de que estamos trayéndole beneficios a las personas para las cuales estamos trabajando. Bueno, yo creo que me rindió un poco porque esa era la presentación que yo tenía para hoy. No sé, Andrés, si todavía estás, no sé si todavía está la gente conmigo porque llevo hablando un tiempo. Y si quieren, pues pasamos a la sección de conversación. Javier, no, excelente, pues esto es algo que no se había visto en la floricultura de un algoritmo que estén desarrollando, y qué orgullo saber que es un tema colombiano, que surge de Colombia, que nace en Colombia y que puede llegar a solucionar unos problemas como los hemos mencionado de predicción, compra de insumos, cumplir con las órdenes comerciales que se están imponiendo. Sí, Entonces, es un beneficio de la planeación financiera. Entiendo yo que esa es una de las grandes ventajas de poder tener esta precisión. Básicamente en la planeación financiera entiendo que trae muchas ventajas en muchas de las partes del proceso de producción. Así es. Entonces, a los participantes vamos a ir un momentico a unos mensajes comerciales y ya volvemos a solucionar algunas preguntas y a comentarles acerca de la alianza que hemos realizado con Buró Veritas. Bueno, estamos nuevamente y las preguntas del público empiezan a llegar, Javier. Estamos los dos para responderlas porque habrán unas que de pronto son para los dos. Entonces, yo ya me expuse ahí, dije que no era experto en flores, entonces tenía digamos.
Nos preguntan, ¿puede ampliar qué alternativas pueden existir al uso de drones y cómo pueden integrarse a la evaluación de parámetros agronómicos como el manejo de la fertilidad y el manejo fitosanitario? Sí, claro, por supuesto. Como les decía, esto es una prueba de concepto, entonces es como haber construido el motor de un Ferrari, ¿verdad? Pero tener que construir todavía el Ferrari, ¿verdad? La parte fundamental de la ingeniería y la parte fundamental que hace un Ferrari es el motor, pero le hacen falta componentes. Entonces, en este término de economía de escala, hay que volcarse a hacer un piloto. Y parte del piloto es empezar a buscar alternativas bajo las cuales la captura de los datos pueda ser más eficiente. Puede que no sean drones, como les decía, imaginémonos, no sé, una estructura tipo columpio donde podamos hacer aislamiento de las vibraciones de la cámara y deslicemos por los bordes de la cama el sensor para que haga la captura, ¿verdad? Entonces, eso sería otra forma, pero hay que probarlo. No lo hemos probado porque en el experimento de nosotros la hipótesis venía manejándose con un dron y funcionó. Entonces, así nos volcamos ya a construir el algoritmo. En términos de hacer análisis de otros parámetros, bueno, pues como les contaba, nosotros nos volvimos o entendimos muy bien que se necesitaba flexibilidad en la captura de los datos. Entonces, el dron sobrevuela con una cámara, un sensor RGB, pero al mismo tiempo, el otro sistema que busquemos de recolección de datos puede tener otro tipo de sensores. Y ese otro tipo de sensores capturaría otro tipo de datos y se pueden construir algoritmos o se pueden construir herramientas que permitan el análisis fitosanitario, absolutamente. Algo que hay que tener en cuenta de los algoritmos de inteligencia artificial es que es como un niño al que yo le enseño cosas. Entonces, bueno, voy a tomarme la libertad de utilizar las herramientas que tengo aquí a mi mano. Pero si yo a él le digo, esto es un vaso, y le muestro 12,000 veces, como nosotros lo hicimos, que esto era un vaso, entonces cuando yo vuelva y le diga a él, al algoritmo, ¿qué es esto? Él me dice, es un vaso, ¿verdad? Pero si yo le muestro otro elemento, él no va a decir son unas gafas, él me va a decir, no es un vaso, porque es todo lo que lo entrené para hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay tantísima amplitud en capacidad de uso de esta clase de herramientas. Lo que hay que hacer es escoger muy bien el problema, qué es lo que queremos hacer, cómo entrenarlo, y claramente podemos entrenarlo no solamente para que me genere indicadores, para que prediga bajo estas condiciones y bajo esto que está ocurriendo, qué es lo que va a ocurrir en el futuro, que se alimente de otros datos, otras variables, temperatura, no sé, el canal de la temperatura, las variables que yo le meta de cuánto fertilización hice, y que con todo ese grupo de variables, no sé, 40, 100, empieza a generar un algoritmo y me diga, mira, esta es la predicción de cómo va a estar su cultivo. Y poder llegar, ¿por qué no hasta 6, 7 meses en el futuro? Pero es cuestión de que ahora que se entienden los componentes de qué es lo que usamos, cuáles son los componentes, se puede empezar a jugar en el desarrollo de soluciones, en investigar cuáles son esos dolores de cabeza a los que vale la pena trabajar. Así es, y esto apenas comienza, como lo dices, estamos en una prueba de concepto y lo que se viene ahora son los pilotos y de ahí iterar, iterar y volver a innovar. Esa es la fase más importante para los que trabajamos en innovación y por eso estamos tan contentos de poder traer esta solución o esta posible solución que estamos probando y que estamos desarrollando junto con Bureau Veritas. Pregunta siguiente. Para la predicción de cosecha, ¿tienen en cuenta otros factores como por ejemplo clima, humedad relativa, luz, par, etcétera? ¿O solo está basado en imágenes por ahora? No, estaba basado en imágenes. 4 semanas antes ya debería haber botón, y lo que hay ahí es una evidencia de lo que va a haber en el futuro. Claramente en esas 4 semanas pueden ocurrir cosas, pero pero ya vimos que con una muy alta probabilidad, eso que encontramos en esas 4 semanas antes es lo que va a haber en el futuro. Entonces, por ahora es simplemente con un sensor RGB. Como les cuento, aquí podemos empezar a jugar y a traer muchos más datos. Si Bureau Veritas trabajara de cercanía con la industria floricultora, nosotros podemos estar trabajando. Ustedes ponen el dominio, ustedes ponen el conocimiento de cómo funciona y cuáles son los problemas, y nosotros ponemos los proyectos y buscamos la tecnología para ponerla a la disposición de la solución de problemas. Por ahora esto lo logramos solamente con imágenes RGB. Así es, entonces por eso a los que nos siguen acompañando queremos informarles que esta prueba concepto que ha desarrollado Bureau Veritas es una realidad y va a pasar a ser un piloto.
De esta manera, Ceniflores, y esa es la sorpresa que les tenemos, va a poner a disposición de los asociados de Azocolflores 2 fases piloto para seguir iterando y mejorando el algoritmo. Tú nos comentabas que el algoritmo ahorita está prediciendo un 85% la cosecha y queremos llegar a ese 96%, porque si llegamos a ese 96%, pues hombre, la cosa va a funcionar muy bien para todos los beneficios que hemos hablado. Felices todos. Así es. Entonces, luego de que hagamos esos pilotos, y esos pilotos son muy importantes, el compromiso de la empresa que quiera aplicar para los pilotos, y de una vez les digo, el que quiera aplicar, estamos únicamente haciéndolo para rosas por ahora, más adelante van a venir más especies de flores, únicamente para rosas en la sabana de Bogotá. El que esté interesado, por favor, se pone en contacto conmigo y empezamos a hacer la escogencia de los 2 pilotos que vamos a desarrollar. Una vez se desarrollen esos pilotos, pues vamos a seguir avanzando con Buró Veritas para lograr esta cosa de predicción de cosecha que es tan importante para el sector, y ojalá se pueda aplicar para otros sectores del agro colombiano. Claro. Es importante que el compromiso de la empresa sea total. ¿Por qué? Porque no es solamente dejar ingresar al dronista a tomar las imágenes, sino que tenemos que definir cuáles son las camas que se están evaluando y llevarle la productividad a esas camas para luego comparar con el algoritmo y con el resultado del algoritmo y empezar a ver qué tanto el porcentaje está. Entonces, pues, la verdad estoy muy emocionado y aquí ya estoy empezando a ver, se me fue un poquito, estoy empezando a ver en el chat empresas interesadas. Entonces, Javier, esto es un hecho, vamos a arrancar con 2 pilotos este año y esperamos poder seguir avanzando el resto del año. El resto, pues, el año siguiente, que digo. Excelente noticias, Andrés. Muy emocionado. Esto es un experimento netamente científico, como tú dices, va más allá de simplemente abrirnos las puertas, es participar directamente conmigo, con mi equipo, en la planeación, en los insumos para la comparación, que sean los primeros que sepan cómo funciona, y por supuesto, pues cuando sean clientes, eso tiene una ventaja haber participado en el piloto, porque ya hay una primera experiencia. Esto de la industria 4.0 y de la inteligencia artificial no es absolutamente nuevo pues de ayer, pero tampoco es algo maduro. Entonces la experiencia es fundamental y cuenta mucho a la hora de trabajar en eso. Y de parte de nosotros, pues toda la transferencia de conocimiento que podamos dar, si más preguntas acerca de qué es lo que estamos haciendo, de cómo funciona un algoritmo, de los trabajos que se pueden hacer, y nos gusta mucho trabajar de la mano de nuestros clientes y conversar con ellos. Conversando es que aprendemos cuáles son los dolores de cabeza que podemos atacar. Así es, a punta de modelos colaborativos para el desarrollo de negocios y desarrollo de soluciones que le aporten a un sector que le ha aportado tanto al país en empleos y en divisas, que nos sentimos muy orgullosos. Aquí que llega la última pregunta, Javier, y me parece importante tocarla, y es acerca de la predicción dependiendo de la variedad. En rosas manejamos muchos colores de rosa, de muchas variedades con diferentes colores. ¿Cómo el algoritmo aprende esa predicción de cosecha dependiendo de la variedad? Claro, esa es una parte fundamental. Nosotros trabajamos con rosa roja, ¿verdad? Entonces, el algoritmo está entrenado para encontrar o para identificar y hacer la proyección de rosa roja. Sin embargo, cuando nosotros ya empezamos a trabajar, no hicimos un piloto, pero sí hicimos unas pruebas de campo para estar seguros de que las cifras que estábamos manejando eran correctas. Alguien en alguna de las fincas me dijo, pero mire, si usted predice 4 semanas antes, todas las variedades de rosas se ven iguales. Y ese es el número más importante, el neurálgico, el de las 4 semanas antes. Entonces, si bien entiendo yo que faltando 2 semanas o faltando 1 semana ya empiezan a rayar color, de todas maneras la predicción de 4 semanas o 3 semanas antes, pensaría yo, otra vez no voy a tener la temeridad de hablar como si fuera experto en rosas, pero pensaría yo que el algoritmo funciona y es análogo para varias especies de rosa. Eso sí, no va a reconocer tulipanes todavía hasta que no lo entrenemos para tulipanes o otras especies.
Así es un tema que vamos avanzando poco a poco, pero creo que es un gran avance y tener esta oportunidad de investigar la empresa privada con ustedes, Bureau Veritas y el sector, el Centro de Investigación de la Floricultura Colombiana, Ceniflores, para poder llevarle este valor agregado a los productores. Me llega una última pregunta, Javier, discúlpame, pero está interesante. El tagueo lo hicieron con un supuesto de tiempo, es decir, detectaron un estado y la etiqueta fue el tiempo que le falta a esa flor para corte. Sí, eso es. Dos expertos, sí, pero tal cual, o sea, o la persona que hace la pregunta entendió muy bien lo que yo estaba tratando de decir, o ya tiene su entrenamiento en manejo de esta clase de proyectos. No, es exactamente eso. Pequeñas imágenes reconocidas, personas expertas que van catalogándolas y van diciendo, mire, esto le falta una semana, esto le faltan 4 semanas, esto le falta una semana, después cruces ciegos para poder verificar que la información sí tiene su coherencia, para que no se volviera un algoritmo que opina como un experto, sino que tuviera el cruce y en un espacio de tiempo en particular. Por eso el algoritmo está entrenado primero para identificar, dice, ok, esto no es una rume de hojas, esto es un botón. Acto seguido dice, ok, ¿en qué clasificación de las 4 clasificaciones que tengo pertenece este botón? Y acto seguido lo cuenta. ¿Listo? Entonces, este va para esta categoría. Y al final produce la tabla. Faltando 4 semanas, tantos. Faltando 3 semanas, tantos. Entonces, el tagueo fue hecho de esa forma para poder entrenar el algoritmo de la mejor manera y de la manera más efectiva. No tanto eficiente, porque eso, claro, cuesta bastante tiempo, pero sí efectiva. Sí, me caí yo, se cayó Andrés. Ah, ok. Es que la virtualidad y la conectividad no es fácil, por eso se cae a veces, pero bueno. Me llega una última pregunta, esto está muy interesante. Dale. Las imágenes logran captar las flores ubicadas dentro de la cama, es decir, en el tercio medio de la cama, al interior. Sí, no creas, terminó funcionando, el movimiento por el viento terminó funcionando a nuestro favor, porque alcanza a capturar no solamente las que están encima, sino también las que están a media cama. Bueno, no, pues excelente. A los que nos acompañaron y luego de que realicemos el piloto en lo que queda del año y lancemos los resultados nuevamente, ya sea en una charla divulgativa de... Me caí otra vez, aquí estoy nuevamente. A los que nos acompañaron, muchas gracias. Acuérdense que el que esté interesado en participar de este plan piloto debe escribirme a mi correo electrónico a science@ceniflores.org y definiremos los 2 sitios de toma de imágenes para seguir iterando y mejorando el algoritmo. Javier, fue un gusto tenerte aquí y esperamos que podamos mostrar resultados al sector floricultor nuevamente en poco tiempo. El gusto es mío, Andrés. Muchísimas gracias por recibirme y espero que a las personas les haya parecido interesante, les haya gustado la conversación. A los participantes les recomiendo llenar la encuesta que está justo aquí en el mismo lado de las preguntas y nos veríamos mañana con la agenda que tenemos preparada para ustedes. El día de mañana tenemos los avances de investigación en TRIPS de la American Flower Endowment a cargo de JC Kong y Rose Butenhaus. Esperamos vernos mañana a las 4:30 por este mismo canal y esta misma frecuencia. Que tengan un feliz resto de tarde. Hasta luego.